Hola, hola a todos. Hoy quiero hablar sobre la diferencia entre el hábito, una cosa que hacemos de manera habitual cada día, y una adicción, o sea, una actitud adictiva que sea alguna sustancia o cosa o comportamiento o visión. Me llamo Nuria Berger, Nuri Berger, aquí en la página Facebook, y soy especialista en RTT, Rápida Transformación Terapia, o terapia de rápida transformación, y mindfulness, de psicología positiva. Entonces hoy quería hablar sobre qué diferencia el hábito de la adicción, que muchas personas se preguntan, ¿cómo sé que el hábito que tengo de hacer cierta cosa o de ver ciertas cosas solo es un hábito y no es peligroso? ¿Y en qué momento se convierte eso en adicción? Dijéramos que un hábito se define como un comportamiento adquirido por repetición. Lo hacemos frecuentemente y eso nos da como una tranquilidad de espíritu. Lo único que un hábito, cuando se hace muy repetido, puede ser un gesto, como un tic, entonces se puede convertir también en un TOC, ¿no? Entonces un hábito puede convertirse en algo obsesivo compulsivo. Entonces es una actividad, normalmente un hábito que no tiene que hacerse conscientemente. No sabemos lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando nos mordemos las uñas y lo haces inconscientemente, o mueves los pies, tienes un movimiento, ¿no? Hay gente que se tira las pieles, lo hacen sin pensarlo, ¿no? Hay gente que también se estira pues los pelos, hay varias cosas, o hacen movimientos, a lo mejor comprobar la puerta que esté cerrada y lo van a comprobar como 10 veces. Entonces una persona que va a comprobar o va a hacer estas cosas inconscientemente una o dos veces, eso es un hábito, ¿no? Entonces cuando ya empiezan a repetirlo, pues por ejemplo una persona que sale de casa y va a comprobar la puerta que está cerrada como 10 veces, ¿no? Pum, 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 y sabe que la ha cerrado, pero vuelve atrás y vuelve a mirar si está cerrado, lo vuelve a comprobar como 10 veces, ¿no? Eso ya empieza a ser una transformación de lo que es el hábito en un comportamiento obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, claro, podemos tener hábitos que sean positivos y hábitos que serán negativos. Pero normalmente un hábito no tiene naturaleza destructiva. O sea, un hábito puede ser una repetición continua de algo, pero no va a hacer que te destruya, ¿ok? Y tampoco va a hacer que el cerebro te mande señales de manera automática para realizar ese acto. En cambio, una adicción sí que es, en definición, se define como una necesidad compulsiva de hacer algo u obtener algo. Por ejemplo, de obtener alguna sustancia o de ver algunas cosas. O de comer o beber algunas cosas. O, por ejemplo, fumar también, ¿no? Entonces allí se crea una dependencia. Una persona, por ejemplo, con el tabaco puede fumar y crear un hábito, pero sin dependencia porque puede parar cuando lo decida. En cambio, cuando se le crea esa ansiedad de que no puede parar, que no está bien si no fuma, que tiene como hasta temblores, entonces eso ya se está transformando ese hábito en una adicción, ¿no? Porque le está costando a su mente mantener el control de lo que quiere hacer o no. Entonces una adicción sería algo que hasta que no lo has hecho o no lo has tomado, tu cerebro no tiene gratificación, ¿no? O sea, el cerebro hará lo que sea para que tú consigas eso y obtener su satisfacción. Y esto lo podemos encontrar con las drogas, la comida, la bebida y también con los teléfonos
o la visualización de porno, ¿no? Y el problema es que hoy en día las adicciones crecen y también es debido a las nuevas tecnologías, ¿no? No solamente a las sustancias. O sea, por el pasado siempre se ha hablado de drogas, adicción a las drogas, adicción al tabaco. O sea, el tabaco y hasta el cigarro electrónico contienen nicotina. Y la nicotina tomada constantemente es altamente adictiva. O sea, una persona que empieza a fumar y tomar esta nicotina es como un chute, ¿no? Si el cerebro no recibe esa nicotina, entonces no se siente bien, ¿no? Entonces va a crear como un malestar. Hola, tu veux rentrer? Alors? Bon, maintenant je sais pas comment faire. Entonces, el problema es que, como decía, hoy en día tenemos, el cerebro tiene como solicitaciones por todas partes de adquirir fácilmente estos estímulos, ¿no? Y como más, pues, con la pantalla del teléfono, los mensajes se crean como mecanismos del cerebro, una química que te hace estar reactivo y entonces se genera esta adicción. Entonces, podemos tener hasta adicción a relaciones con las personas o varias personas porque necesitamos constantemente tener esta adrenalina, ¿no? De cómo satisfacer, ¿no? Lo que nos crea esta dopamina. Y la dopamina es un químico muy fuerte que se arraiga en el cerebro y que luego para quitárselo de encima se tiene que tener una mente muy, muy fuerte, ¿no? El problema es que cada día vas a más y tu cuerpo quiere más. Entonces, ¿cómo parar eso? Porque, por ejemplo, en el caso de el porno, por ejemplo, es una de las adicciones más fuertes y asimilada a la heroína, ¿no? O sea, tu cerebro recibe como un chute de dopamina que cada vez que ve un vídeo porno, o sea, eso le genera satisfacción. Y, y a tal punto que si no lo consigue, o sea, le crea ansiedad, estrés, sudores. Es lo mismo que alguien que tiene adicción a la heroína o ha tocado alguna droga o sustancia. Entonces eso es a tenerlo en cuenta porque en cerebros jóvenes, o sea, de los 15 a 18 años, eso puede tener un impacto muy, muy negativo, ¿no? A largo término. Por ejemplo, cortarse de los otros, empezar a querer quedarse solo para obtener esa gratificación y, por ejemplo, conectarse al ordenador y encender la pantalla que sabes que allí va a ver lo que tú quieres, ¿no? Y eso puede ser el de clic, ¿no? O sea, en el porno es una adicción también al visual, lo que voy a obtener con ese visual. Y esta problemática va creciendo y te va impactando no solamente dentro del cerebro, pero también físicamente. Entonces, o sea, alguien que se quiere sacar esa adicción de encima tiene que ser fuerte y pedir ayuda, porque solo le va a costar mucho y va a sufrir mucho, ¿no? O sea, no tiene que tener miedo de hablar de este problema o de los problemas y solucionarlo con tiempo y acompañamiento. Porque, por ejemplo, en el caso, ahora hablo del porno porque tengo algún cliente en estos momentos sobre esto y las consecuencias son muy dramáticas. Esto te persigue en tu día a día, te persigue en el trabajo. O sea, hay gente que pierde el trabajo porque no pueden controlarse y no solamente ver en el ordenador del trabajo porno, pero hasta tener actitudes automáticas, porque entonces la adicción también te genera un hábito, entonces no se pueden controlar. Y una persona que ya no sabe controlar su cuerpo, ya no sabe controlar su actitud, está dentro de una adicción, ¿no? Porque su cerebro, hasta que no va a conseguir su satisfacción, no va a parar.
y cuando no, o sea, cuando ya lo ha conseguido está un rato tranquilo y luego vuelve a empezar, vuelven a tener imágenes y estas ideas y ansiedades que hasta que no lo vuelven a tener no pueden parar. Y eso va a más y va a más. Y claro, ¿cómo parar eso? Se tiene que hacer como un reset, un reset del cerebro, ¿no? Entonces es particular como problema, pero si se coge a tiempo se puede arreglar luego. No digo que sea insurmontable, pero se necesita más tiempo. Acompañar a esta persona para poderla sacar de eso y que entienda de dónde le viene y cómo pararlo. Entonces sí que hay un periodo de sebraje que va a ser como doloroso, ¿no? Porque, por ejemplo, paramos la sustancia o la cosa que genera la adicción y se producen cambios otra vez, el síndrome este del mono, la ansiedad, los sudores, es igual que un drogadicto, ¿no? Entonces ese acompañamiento es importante tenerlo porque se necesita alguien que te lleve hasta el cambio y cuando hayas sacado todo eso de tu cuerpo, entender cómo se produce y cómo pararlo, ¿no? Entonces no pasa nada por verlo o hacer cosas de tanto en cuanto. O sea, hay gente que puede tener adicción a la bebida, pero poder beber de tanto en cuanto sin volver a caer a la adicción. Eso también es posible porque sabes controlar tu cerebro, sabes controlar cómo parar eso. Y esto es importante de entenderlo, que el cerebro lo manejamos nosotros, ¿no? El cerebro hace lo que les decimos nosotros. Entonces es así, o sea, un hábito se puede transformar en una adicción, pero si sabemos controlarlo, pues no se va a volver en adicción. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos dentro, no? Entonces, por ejemplo, hay varias técnicas, acompañamientos, y una que funciona bastante bien es la hipnoterapia. Y yo trato con hipnoterapia de rápida transformación. Me he formado con Marisa Peer y tratamos adicciones, comportamientos obsesivos y compulsivos, para parar de fumar, parar de beber, parar estos comportamientos como destructivos y abusivos, trabajando en la persona, en sacar ese vacío que sienten dentro, porque tienen un vacío interior que se tiene que cubrir o entender de qué viene. Entonces cuando entiendes también eres capaz de liberarte, y con un trabajo sobre sí mismo y el neurolenguaje va a ayudar a reprogramar el cerebro para bien. En casos muy extremos como el de la pornografía vamos a necesitar varias sesiones. No es automático, no, con una sesión no es suficiente y hay un acompañamiento que hacer. A veces son necesarios 3, 4 y depende del grado, pues un acompañamiento a largo tiempo de 6 meses o un año, porque claro, alguien que ha estado viendo porno desde los 15 años y tiene ese comportamiento obsesivo compulsivo que no se sabe controlar, necesita un tiempo para cambiar el hábito, cambiar la programación, y nosotros hablamos de un reset, ¿no? Se tiene que hacer como un reset y empezar de nuevo, y eso solo se puede conseguir con técnicas de hipnoterapia. Y por ejemplo, este cliente que tengo ahora, lo estoy acompañando a largo término, pero él quiere, ¿no? O sea, el querer ya es poder. O sea, una persona que quiere va a poder cambiar más fácilmente, aunque le cueste, él va a poder porque él quiere, ¿no? Entonces es muy importante entender que cualquier adicción, si la persona está consciente que es una adicción, se puede cambiar, se puede volver a como una persona era antes de tenerlo, porque no se pierde, tu personalidad inicial no se pierde por la adicción. Se entiende que es una sustancia o una cosa o un visual, o con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces nos tenemos que, por ejemplo, con el teléfono, los mensajes que recibimos de las pantallas nos envía señales, y cada vez que lo vemos nos hace como
esta, esta sensación de euforia, ¿no? Tengo el mensajito. Pues eso igual, cuando entiendes tu mecanismo, eres capaz de cambiar eso. Pues hoy quería hablar de esto. Es un tema que que me gusta y me toca y me gusta poder acompañar a las personas al cambio y a su transformación. Y si queréis más información sobre esto, no dudéis en contactarme. Podéis seguirme aquí, en Facebook, también estoy en YouTube, en Instagram también con otro nombre, en Instagram en el nombre de Galatea. Y estoy aquí para ayudaros y tratar sobre estos problemas. Hasta pronto.